producción y se estaba estirando, pero logramos el contacto con quién. Con Joana Duarte, secretaria gremial de la UTEP. Ahora mismo están haciendo un hoyazo en el Ministerio de Capital Humano por la emergencia alimentaria y además queremos hablar sobre el tema de los progresar, así que... Muy bien, ¿cómo te va, Joana? Buen día, Walter Brites y Javi Astorga del Agujero del Mate. Hola, buenos días, ¿cómo están? Ay, te estamos viendo, pusieron una foto tuya ahí en la UTEP. Estás firmando algo. Tu paso a la radio Germán Aldala. Bueno, preocupados porque quieren sacar del medio a las organizaciones sociales en la relación con los planes. ¿Cómo lo están encarando ustedes este tema? Sí, en realidad tiene que ver, me parece, no nos sorprende porque Claro, este gobierno vino a destruir el Estado y vino a fragmentar todo lo que se pueda oponer al plan económico, que es la entrega total de los derechos de los trabajadores y fundamentalmente de los sectores populares, ¿no? correcto. ¿Y qué pasa con los beneficiarios, Joana, digamos? ¿Cómo se vehiculizaría, digamos, no sé, estos nuevos planes que propone el gobierno? Bueno, los beneficiarios, primero que nada, son trabajadores. Ujú. Algo que el gobierno nacional quiere hacer creer que no son trabajadores y que efectivamente esos trabajadores, el problema es que no están capacitados, ¿no? Digo, otras que ya han fracasado a lo largo de la historia reciente, creer que el problema del trabajo y la empleabilidad tiene que ver con la capacitación y la formación, digamos, ¿no? Y en realidad lo que creo que a lo que quieren o intentan ir es a la precarización total del Exacto. sector, transformando a los trabajadores de la economía popular en trabajadores totalmente precarizados a disponibilidad de las empresas que buscan resolver mano de obra barata, digamos, ¿no? Exacto. Claro, Entonces, y en ese punto, sí. para que también nos cuentes y los oyentes y oyentas entiendan, ¿cuál es el rol central de las organizaciones en este punto, digamos, como intermediarias? Primero, nosotros desde la UTEP somos el sindicato que representa a los trabajadores de la economía popular. Dicho sea de paso, es un número muy ínfimo de trabajadores de la economía popular que perciben el potencial trabajo. Ajá. Estamos hablando de un universo de 1.300.000, casi aproximado, y en realidad el universo de la economía popular son casi 12 millones de trabajadores, éramos, ¿no? Claro. Entonces, la mentira del gobierno de decir que van a transformar el potencial trabajo en empleo formal y que Claro. con eso van a resolver la falta de trabajo, la falta de empleo. En realidad, el trabajo existe, lo que muchos de esos trabajadores de la economía popular han generado trabajo donde ni el Estado ni el mercado hace muchos años genera trabajo. Entonces, la discusión es mucho más profunda, pero efectivamente el gobierno busca generar el relato de estigmatización hacia las organizaciones como la UTEP, pero también organizaciones que no están dentro de la UTEP, que hace muchos años construyen trabajo, que se desarrollan en unidades productivas, que generan contención en los territorios y que efectivamente, ante la avanzada sobre los derechos de nuestros trabajadores, nosotros vamos a profundizar las medidas de lucha, digamos, ¿no? La conflictividad social va a crecer Tal y cual. efectivamente eso es una olla a presión, diríamos, ¿no? Sí, yo coincido plenamente con lo que decís, porque las organizaciones sociales eran lo que otrora las empresas del Estado eran las unidades ejecutoras, era el espacio de contención y de cuidado de los compañeros que recibían esos planes. Hoy lo estás entregando, porque ya se hizo la práctica de bajarle los costos al sector privado absorbiendo una parte de los sueldos y las cargas sociales. Y no cumplió ninguno, esto debemos decirlo, fue durante nuestro gobierno, durante Néstor y Cristina también se hizo, y no cumplieron un solo de los compromisos de mantener, porque una vez que el Estado se retiraba, porque ya había pasado el tiempo, los echaban. ¿Te acordás? Sí, sí, sin duda, obviamente por eso es un problema de concepción, de no entender las nuevas realidades del trabajo, en nuestros gobiernos de no entender y no querer aprender tampoco, y en este Exacto. gobierno es efectivamente una decisión política de ir contra los sectores populares, digamos, de querer que los sectores populares
se naturalice que eternamente estarán por debajo de la línea de la pobreza y que efectivamente si no resuelven su situación es problema individual y no es un problema del Estado, que es lo que buscan hacer, correr el Estado, Claro. que el Estado desaparezca totalmente, y en realidad el Estado tiene una función central que es regular las relaciones de asimetrías que existen entre los poderosos y el pueblo trabajador, digamos, ¿no? Entonces hay una situación también muy grave que lo dividen al potencial al programa en dos grandes núcleos, como por ejemplo los espacios de cuidado, Sí. la economía de cuidado, los espacios sociocomunitarios, los espacios de cuidado de adultos mayores, de primeras infancias. Para este gobierno serían descartables, diríamos, ¿no? Claro. De que aquellas compañeras, por ejemplo, que hoy alimentan a nuestro pueblo, efectivamente no son trabajadoras y deben quedarse en su casa a morirse de hambre, digamos, Claro. ¿no? Porque el universo que pretenden que se quede en la órbita de la Secretaría de Niñez tiene una lógica de asistencia y no efectivamente de reconocer el trabajo que se generan a lo largo y ancho del país y en todo el mundo. La economía del cuidado, sobre todo en la pandemia, quedó claro que es la columna vertebral del sostenimiento del territorio, allí donde efectivamente las asimetrías son mayores, ¿no? Tal cual, y todo esto también en un marco de desabastecimiento de los comedores comunitarios. Ahora ustedes están realizando un hoyazo nacional, ¿no? Por la emergencia alimentaria. Sí, sobre todo, sin duda que esto, por eso decía, esto es en línea del plan económico de destrucción del Estado, de avance sobre los sectores populares y de efectivamente estigmatización de las herramientas que tienen los sectores populares y los sectores trabajadores, que son las organizaciones, que son los sindicatos, que son todas esas herramientas que defienden los derechos de esos trabajadores, sobre las cuales el gobierno va directamente a destruirlas, porque efectivamente saben que es el último escollo en la avanzada que quieren hacer sobre los sectores populares. Nosotros estamos acá frente a la oficina de Capital Humano y de los CDR de todo el país, Sí. haciendo un comedorazo. Ujú. Hemos traído los comedores y vamos a dar a las familias que asistan a esos comedores, van a comer hoy acá en las oficinas de Capital Humano, para ver si la ministra Petodelo primero cumple lo que dijo ella misma, que iba a atender uno por uno, no Tal lo cual. hizo. Publicaron una serie de requisitos que donde los comedores debían pasar los datos solicitados para resolver la urgencia alimentaria, para que les llegue el financiamiento y los fondos que están en el Ministerio de Capital Humano, que hoy no están llegando a los comedores desde que asumió este gobierno, Sí. y tampoco han resuelto nada, tampoco ha habido respuesta ante que los comedores han completado los formularios que han subido ellos en las redes sociales, en sus páginas, y todavía no han tenido respuesta, diríamos. Entonces, ahí también vemos que en realidad la decisión es no resolver la emergencia alimentaria y efectivamente seguir ajustando a los que menos tienen. Bien, Joana, pero la respuesta tiene que venir como fue la del 24 de enero. Hay Sí, que sin duda. hay que unificar con las organizaciones sindicales, con las centrales sindicales, con ustedes. Fundamental, porque es la única herramienta que tiene organización, músculo y proyecto y propuesta concreto. Es inevitable que vayamos a ese camino, Joana. No, sin duda, la unidad de los sectores populares, de los sindicatos, de las centrales obreras, es central en la defensa y en ponerle un freno al avance desmedido que intenta hacer este gobierno. No solamente incluso los sindicatos, las organizaciones populares, los gobernadores, las provincias están siendo totalmente atacadas y fundamentalmente desfinanciadas por el gobierno nacional, y efectivamente todos los sectores han sido atacados fuertemente por ese gobierno, que lo único que pretende es ajustar, sacarle plata al pueblo argentino. Totalmente. Para beneficiar a los mismos de siempre, porque digamos la verdad, Caputo es el mismo que se la llevó en pala en el año 2018 Sí, a sí. costa del hambre de nuestro pueblo, digamos, ¿no? Totalmente. Entonces, ese tipo es el que hoy se da el lujo de tuitear, de atacar a través de las redes sociales a las organizaciones populares, hablando incluso del lavado de dinero y demás. Él es el mayor jugador serial de ese país, que debe dar respuesta ante la justicia,
de ese desfasaje de aquel año 2018, digamos. Sí, coincido con vos a tal punto que creo que le queda tan distante todo este debate de la ley, que las cámaras. Primero, una respuesta concreta a la situación de hambre y de necesidad de la gente. Y por otro lado, sigamos defendiendo la cuestión administrativa y del Estado. Pero hoy necesitamos una respuesta y la mejor manera es unirnos porque además hay compañeros, Joana, que son trabajadores que también no le llegan a fin de mes y están por debajo de la línea de pobreza. O sea que no es un problema Sin duda. solamente de las organizaciones sociales. Nosotros Nosotros, en los comedores estamos en todo el mes de enero y en el mes de febrero se sí, empezaron a acercar muchos trabajadores que ¿viste? tienen un empleo formal, que cobran un salario y que no llegan al día 31 del mes por el ajuste, por la Sí. inflación que ha hecho este gobierno, digamos, ¿no? Entonces, también esos trabajadores hoy no tienen cómo garantizar el plato de comida, algo tan básico como la comida, digamos. Exactamente. Te invitamos cuando quieras, venite a la radio, Ya está seguimos invitada a ampliando. Luchonas. La semana que viene a la otra. Sí, 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 sí. Vos venís a Luchona. Vos sos chaqueña, ¿no? Sí, soy chaqueña. Qué lindo que es Y Chaco. acordé ahí con la producción, me invitaron a ir al programa del próximo jueves, Excelente. porque quiero también avisar, bueno, aprovecho el espacio, mañana vamos a estar movilizando al Ministerio de Economía para denunciar justamente Sí, el ajuste sobre el potencial trabajo, pero también el ajuste sobre una política central que ha sido la construcción de las organizaciones populares para la organización de barrios populares, claro. y Bien. que ese gobierno ha decidido sacar el financiamiento del FISU porque efectivamente quieren la destrucción de los sectores populares, digamos, ¿no? Esa política pueden ir a ver, la política de la FISU y de las obras de infraestructura en los barrios populares, pueden visitar cualquiera de las obras en cualquier punto del país para que vean que ha sido una de las, si no es la mejor política que ha tenido el gobierno anterior, pasa por ahí cerca, digamos. Quedamos así, Joana, te agradecemos mucho, pero ojo con tensar la cuerda porque que se acuerden que el pueblo sabe cómo luchar, ¿eh? Te mandamos un cariño enorme. Bueno, muchas gracias por el espacio y van a seguir luchando. Un abrazo enorme, Joana Duarte de la UTEP, que estuvo secretaria gremial, ¿no? Secretaria gremial de la UTEP. De esa, la Organización de los Trabajadores y las Trabajadoras de la Economía Popular. Así es. Algo impensado en la Argentina de el mayor proceso de sindicalización de la historia de un país, ¿no? De el Sí. 70. Pero la verdad, allá viene Luchona, mira vos. Viene Luchonas, la Que compañera. me la encanta, esperamos, me sí. encanta, muy buena iniciativa. Vamos a la pausa y ya continuamos. ¿Y pudiste avanzar? Mirá que ya hay que entregar para que lo graben, ¿eh? Sí, justo te iba a llamar. Se me ocurrió esto. Mate amargo, dulce o con yuyos, de silicona, madera o calabaza. El agujero del mate, de 11 a 13, todos lunes y martes. Pero... Sí, ya sé, el programa es de lunes a viernes, pero no me daba la rima. Dame un ratito y te lo soluciono. No, es que... 5 minutos, ya te lo soluciono. Maxi, lo que pasa es que esa De canción... lunes a viernes, a la hora de los mates. Pero... Buah, ¿sabés qué? Deja. Equipo, se suspende la promo. Ailú, te pido si abrís una nueva convocatoria para creativo publicitario. Ah,
Y avisá en Recursos Humanos que Lavalle está despedido. El agujero del mate, de lunes a viernes de 11 a 13. En Radio Germán Abdala, la radio de las y los trabajadores estatales.